Necesitamos entender el Evangelio para poderlo llevar a la gente. En el pasaje que estamos leyendo hubo un diálogo entre ¿quiénes? Entre Jesús y Nicodemo. Amén. Vamos a empezar por ahí. Nicodemo era un hombre fariseo. Hermanos, los fariseos eran gente bien particular en cuanto a la religión, muy celosos de la religión, pero muy arraigados a la religión, a la ley de Moisés eran los fariseos. Y escúcheme esto, hermano, entre ellos circulaba una frase que decía: si al cielo entran solo dos personas, de seguro uno es un fariseo, y con una alta probabilidad de que el segundo también lo sea. Así que los fariseos eran gente que decía: somos nosotros y nadie más. Para que usted entienda con quién estaba hablando Jesús. Así que Jesús estaba hablando con un hombre fariseo, cuyo pensamiento era que él merecía el cielo. Ese era, por ahí comenzó el diálogo, Jesús con un hombre que decía: yo merezco el cielo. Y él era fariseo, pero escúcheme algo más, hermano. Además de que era fariseo, déjeme decirle algo más. Nicodemo era ¿quién? ¿Era quién? Un principal entre los judíos. Así que él era uno de los hombres más importantes dentro del pueblo judío. Y se dice que se cree que Nicodemo pertenecía al Sanedrín de la época. Y el Sanedrín de esa época es comparado con la Corte Suprema de un país. Así que Nicodemo era un hombre que en aquel entonces pertenecía a la Corte Suprema de Justicia de esa nación. Pues ese hombre fue a visitar a Jesús. Amén. Ese hombre se acercó y fue a visitar a Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. El versículo 2 nos dice de Juan 3. El versículo 2, de Juan, versículo 2, escuchen lo que dice, 3:2. Este vino a Jesús, ¿a qué horas? No le convenía acercarse a Jesús de día, porque él era un fariseo. Y le dijo, Rabí le estaba diciendo maestro. Así que él era importante, pero conoció a Jesús como alguien muy importante, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Nicodemo, hermanos, conocía de la Escritura. Eso quiere decir que Nicodemo conocía de la Biblia. Claro, él era fariseo, conocía la Escritura y sabía lo que decía la Escritura. Por lo tanto, cuando oyó a Jesús hablar y lo que Jesús predicaba, Nicodemo dijo: este no es cualquier hombre. Amén. Este no es un hombre normal. Este hombre lo que está diciendo, lo que está enseñando, tiene que ser que viene de Dios, porque nadie podría hacer ni decir ni solucionar las cosas como él lo ha hecho. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Ese era Nicodemo. Ese fue el que se acercó a Jesús. Y escúcheme otro datico. En la mente de Nicodemo, para que usted entienda la magnitud del problema del evangelio, que es donde quiero que usted lo entienda hoy. Hermano, Nicodemo era un maestro de la ley, era un fariseo, se acercó a Jesús y en la mente de Nicodemo había un pensamiento, y es que él iba a ir al cielo, y que él iba a ir al cielo porque él era hijo de Abraham. Así que ellos
creían que iban a ir al cielo por nacionalidad. Así que ahora Nicodemo dijo, le estaba hablando con Jesús un hombre que en su mente él decía, es que yo voy a ir al cielo por nacionalidad, porque yo soy hijo de Abraham. Gloria al nombre de Jesús. Y número 2, él creía que él iba a ir al cielo porque guardaba la ley de Moisés. Amén. Y hermanos, ese diálogo, permítame decirle, Jesús lo desbarató en ambas posiciones. Jesús sabía con quién estaba hablando y Jesús sabía que en la mente de Nicodemo estaba el pensamiento que él iba a ir al cielo, según él, por nacionalidad y porque guardaba la ley. Pues ambas cosas las derribó Jesús frente a la mente de Nicodemo. Jesús prácticamente le dijo: Nicodemo, ni por nacionalidad ni porque guardes la ley de Moisés tú vas a ir al reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, el problema es que no era solo de Nicodemo. También hoy hay ese problema. Hoy hay quienes tratan de guardar la ley y ellos piensan que guardando la ley van a ir al cielo. Hay gente que hoy piensan que si guardan el día sábado ellos van a ir al cielo. Déjeme decirle, están equivocados. Eso fue lo que Jesús le desbarató en la mente de Nicodemo. Nicodemo pensaba, yo guardo el sábado. Yo soy una persona que hago los sacrificios, el culto, los holocaustos, vivo como manda la ley. Pues Jesús le desbarató eso. Y hermano, hoy hay gente que piensan que guardando el sábado entonces ellos tienen salvación. Pues la Biblia dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, en días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual era sombra de lo que había de venir. Hermano, el que había de venir era Cristo, y Cristo traía el evangelio. El día de reposo no consistía en un día que había que guardar. El reposo es Cristo Jesús, y todos los que llegamos a Cristo, en Él encontramos reposo. Aleluya, dele gloria a Dios. Amén. Pero no solo algunos que guardan el sábado, hay otros que van un poco más allá y se llaman precisamente los mesiánicos. Así que hoy hay gente que dice: no, yo para ir al cielo, entonces ellos visten túnicas como los israelitas, visten túnicas al mismo modo como los israelitas, se dejan crecer la barba. El día que hacen su culto hacen sacrificios como los israelitas. Y déjeme darle una triste noticia, hermano: hay hermanos nuestros que han terminado con ellos. Y usted dice: ¿pero cómo? Pero sí hay una razón por qué alguien se va a guardar el sábado cuando ya no es para nosotros. Si hay una razón por qué alguien se va y se deja crecer la barba, y entonces una barba larga, y se viste con una túnica y trae sacrificios y hacen culto con becerros y animales, y entonces dicen que hay que guardarlo. ¿Sabe cuál es la razón? Que, hermano, no hemos entendido el evangelio, hermano, porque el evangelio es la buena noticia de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y para liberarnos a nosotros del sistema de la ley que nos tenía cautivos. Eso es el evangelio, hermano. El evangelio es la buena noticia a los pecadores, que para ellos había salvación. Pero también era la noticia para los judíos, que ya no estaban sesgados, ni amarrados, ni cautivos bajo el dictamen de la ley. Ahora Cristo Jesús había venido al mundo para salvarnos a nosotros y liberarnos de la esclavitud de la ley. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Gálatas,
el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, les dijo: Gálatas insensatos, ¿quién los engañó a ustedes? Hermano, es que a veces, si usted y yo no estamos ubicados en lo que es el evangelio, hermano, mañana, pasado mañana, alguien vendrá con alguna idea, y si usted no tiene un fundamento y no ha leído y no se preocupa por entender el evangelio, hermano, déjeme decirle, se lo van a llevar. Y se lo digo porque se los han llevado. Pero hermano, Pablo ya lo dijo desde allá: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a ustedes? Amén. ¿Quién los fascinó a ustedes para que crean a otro evangelio? No hay otro evangelio, dijo él. Ya el evangelio está enseñado y predicado. Es Jesucristo, aleluya. Y Jesucristo crucificado. Ese es el evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo en la cruz nos hizo libres de la ley y nos dio la oportunidad de ser perdonados nuestros pecados. Pero el que no entiende esto, entonces alguien le dice: hay que guardar el sábado, y él empieza a arreglar la maleta para el sábado. No, a eso vino Cristo, a pagar en la cruz el pecado nuestro y a quitarnos en la cruz el acta de los decretos de la ley que nos era contraria. La ley decía: William es pecador y tiene que morir porque incumplió la ley. La ley decía: toda la raza humana es pecadora y tienen que morir, y no tienen alternativa porque ellos, la ley les decreta culpable. Pues Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, y cuando murió y resucitó dijo: consumado es. Que era consumado la libertad que nos estaba dando a nosotros de la ley. Gloria al nombre de Jesús. Por eso yo hoy no tengo que guardar el sábado. Por eso hoy no tenemos que traer un becerro, no tenemos que traer una vaca, no tenemos que traer aquí una oveja, no tenemos, ya eso no existe. Eso era para el pueblo de Israel. El día sábado no es un pacto entre Dios y la iglesia. El día sábado era un pacto entre Dios y la nación de Israel. Usted y yo no somos israelitas, hermano. Esto hay que entenderlo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Pero déjeme ir otro poquito más adelante, porque aspiro llegar al 14 y al 15 y voy apenas para el 3. El versículo 3 de Juan 3 hasta el verso 5. Mire lo que dice. Interesante el diálogo. Ese diálogo es muy interesante porque note la pregunta. Mire la manera en que Jesús ahora le voltea a Nicodemo y le dice: hey, caramba, Nicodemo, pero tú no eres un fariseo, tú no eres un doctor de la ley. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso dejó a Nicodemo en shock, porque Nicodemo creía que él era salvo. ¿Por qué? Por nacionalidad. ¿Y por qué más? Porque guardaba la ley. Y ahora Jesús le dijo: no, Nicodemo, el problema es que estás enredado y confundido. No es por la ley, Nicodemo, y cuando la Biblia haga énfasis en algo, préstele atención. Cuando dice de cierto, le está diciendo: pare atención.
Preste atención. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano que está aquí, amigo que está aquí, no hay otra salida. La única oportunidad de poder un día estar con Dios en el cielo y ver a Dios y ver el reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Amén. Y déjeme decirle algo, hay gente que no ha nacido de nuevo aunque llevan muchos años en el evangelio. Así que esto no se trata, hermano, de arrepentirse y bautizarse solamente. Hay gente que lleva muchos años en el evangelio y no han nacido de nuevo. Y si no nacemos de nuevo, hermano, no iremos al reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Mire lo que dice el verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Tremendo, ¿verdad? Verso 5. Respondió Jesús otra vez: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, Nicodemo, no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Hermano, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tienes un problema. Tú no has entendido a qué vine yo a este mundo. Nicodemo, aunque has leído mucho la Biblia, tú no has entendido la Biblia. Nicodemo, aunque has estudiado a Moisés y a los profetas y los salmos, no has entendido que te estaban enseñando Moisés, los profetas y los salmos. No lo has entendido, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y si no vives de un verdadero, si no naces de nuevo por un verdadero arrepentimiento y una vida en el Espíritu, Nicodemo, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Amén. Versículo 6. Mire lo que dice la Biblia. Todos. Hermanos, Jesús le dijo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús lo que le estaba diciendo a Nicodemo es: Nicodemo, si una persona no nace de nuevo, sigue en la carne. Por eso es que hay cristianos, hermanos, que siguen en la carne porque no han nacido de nuevo. Era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿A qué se refiere eso cuando dice carne? El que no ha nacido de nuevo en el Espíritu sigue haciendo las obras de la carne, aunque vaya a culto todos los días. Hermano, aunque una persona vaya muchas veces a culto, si no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios, porque al reino de Dios entrará el que haya nacido de nuevo. Amén. Digamos gloria a Dios. Pero Jesús le dijo: pero lo que es nacido ¿de qué? Del Espíritu, Espíritu es. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Digamos gloria a Dios, hermano. Mire, nosotros venimos de una raza humana fracasada, pecadora, que le dio la espalda a Dios, que desobedeció a Dios, que transgredió, hermanos, la ley de Dios. Amén, amén. Y la única solución para eso es mirar a Jesucristo y creer en Jesucristo, arrepentirnos y seguir a Jesucristo. Amén, hermano. Mire, a veces uno piensa, y hay personas que piensan que no le deben a Dios. Hay personas que no han entendido, y hermano, también nosotros tenemos responsabilidad, porque los cristianos, al no entenderlo, a veces predicamos un evangelio que no existe. No existe.
A veces le estamos diciendo a la gente, tranquilo, que Dios lo entiende. Dios no lo va a entender. Amigo, hay personas que llevan 20 años viniendo a la iglesia. ¿Y usted cómo está? Lo estoy pensando. ¿Usted qué está pensando? Usted no ha entendido que usted viene de una raza humana fracasada, caída, pecadora, que ofendió a Dios y que tiene un problema muy serio con Dios. Muy serio con Dios. Y hermano, la única solución es creer en Jesucristo y aceptarle como nuestro Salvador. Eso necesita, amigo, usted entenderlo. Y hermano que está aquí, y eso es lo que hay que decirle al mundo. Vea, hermano, la gente y a veces nuestros familiares están pensando que Dios tiene que arreglarles todo para que ellos lo acepten. Están en un problema muy serio con Dios. Muy serio, hermano. Es que el problema del pecado es muy serio. Y yo quiero que usted lo entienda, y se lo he dicho en otras ocasiones. Es tan serio el problema del pecado que Dios mismo tuvo que venir a arreglarlo. A veces la gente cree que el pecado es algo sencillo, que vivir en el pecado que es algo sencillo. Hermano, no es tan sencillo. Y amigo, si no arreglas esa situación, te quiero decir, es tan grave el pecado y quedarse en el pecado que Dios mismo tuvo que venir a arreglarlo. A veces nosotros, y hay predicadores que le están diciendo a la gente, le soban el hombro y le dicen, tranquilo, Dios lo entiende, no se preocupe, Dios lo entiende, Dios sabe que usted tiene la intención, pero es que usted no ha podido, es que usted quiere, pero es que hay cositas que, hermano, déjeme decirle, Dios no te va a entender. Déjeme decirle algo más, todos los que están y han muerto sin Cristo, hermano, no saben en el lío en que se entraron y lo que despreciaron, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Hermano, qué lástima que la gente no quiere entender esto, pero también es duro que la iglesia no lo entendamos. Necesitamos entender el evangelio de Jesucristo. Amén. Ese es un problema muy serio, tanto de la iglesia como del mundo. Amén. Digamos gloria a Dios. Mire lo que dice la Biblia en Efesios. Bueno, no lo leamos. La Biblia dice en Efesios 2, cuenta nuestra naturaleza, para que usted no piense, hermano y amigo, que es que venimos de una muy buena familia o que es que no somos tan malos. La Biblia dice, vosotros estabais muertos en delitos y pecados. A eso vino el Señor, a levantar los muertos en delitos y pecados. Por eso usted está aquí, hermano. Por eso el evangelio hay que entenderlo. Amén. Hermano, el evangelio no es una opción. El evangelio es la única opción. Y si dejas que se cierre esta puerta, Dios mío. Y déjame decirte algo más. No se te olvide que venimos de una naturaleza pecaminosa. Y hay gente tan atrevida que me ha dicho a mi pastor, vea, el día que Dios venga, ese día yo me arrepiento. Es más, hay gente que es tan atrevida que, pastor, yo me le cuelgo del pie. Si los que llevamos años, todavía esta naturaleza humana todavía trata, a veces, si nos descuidamos, trata de llevarnos, ¿verdad? Los que llevamos años, esta naturaleza humana, la que heredamos del pecado, hermano, si nos descuidamos, nos quiere volver a llevar allá afuera. ¿Qué será aquel que ni siquiera ha salido y está pensando que a última hora? Hermano, no es mañana. Amigo, no es mañana. Tu oportunidad de salvación es hoy. Mañana para muchos ha sido tarde, pero usted que está aquí en esta noche, qué bueno que lo entienda. Jesucristo es la solución. Diga gloria a Dios. Hermanos,
Nacer de nuevo es la única solución. No hay otra salida. Nacer de nuevo es la única solución que tenemos. No consiste, iglesia, no consiste en hacer cosas buenas. Vea, hermanos, hay gente mala que hace cosas buenas. Así que el evangelio no consiste en hacer cosas buenas. No es lo que hacemos, es lo que somos. Amén. No es lo que hacemos, es lo que somos. Hay gente que es muy generosa, pero son malos. Así que no es lo que hagan. Para Dios no cuenta lo que hacemos, cuenta lo que somos. Es que el nuevo nacimiento es eso. Tiene que ver con el ser más que con el hacer. Hermano, se lo repito, el nuevo nacimiento tiene que ver con el ser, lo que soy, no con el hacer. Yo puedo servir a Dios, yo puedo ser pastor, pero puedo no haber nacido de nuevo. Eso suena raro, pero ¿qué pasa? Pasa. Así que, hermano, no se trata del hacer. Alguien puede venir a orar muy temprano a la iglesia, pero no haber nacido de nuevo. Yo conocí, y los pastores, nosotros hablamos de los milagros, más no de los santos. Eso lo hacemos todos porque a veces hay que, para poder explicarle a la gente. Así que yo conocí a alguien alguna vez que me despertaba a las 3 de la mañana en la casa pastoral porque él iba a entrar a orar. Así que el hermano llegaba y tenía unas botas grandes, y a las 3 de la mañana el hermano sacudía las botas en la entrada, y entonces yo me despertaba y llegó el hermano tal a orar. Y eso sí, 3 de la mañana, y no sé, hacíamos la dominical y el hermano no se iba, se quedaba orando. Pero en el barrio, en el corregimiento, no había mayor queja de una persona que de él. Todo el mundo, oiga, pero fulano, no, ese señor. Y fulano, no, ese señor. No, hermano, no se trata de lo que hagamos, se trata de lo que somos. Hermano, cuando usted hará cosas buenas. Cuando usted teme a Dios, hará cosas buenas. Y aunque se equivoque, usted enderezará su vida y dirá: yo no soy malo. Vea, hermano, el hermano Álvaro Torres me dijo a mí un día: William, tenemos un problema. Tenemos gente mala que no se ha caído, y tenemos gente buena que se nos ha caído. No sé si usted entiende eso. Tenemos gente mala que no se ha tropezado, pero tenemos gente buena que se ha tropezado. Ellos no son malos, se tropezaron. Pero el que se tropieza y es bueno se va a levantar rápidamente, buscará a Dios, solucionará su vida y caminará. Pero tenemos gente, hermano, que ellos no son buenos, simplemente hacen cosas buenas. Qué bueno entender el evangelio y decirle a Dios: Señor, ayúdame a entender el evangelio. Dele gloria a Dios. Mire, hermano, nuestra vida necesita comprender el evangelio y el nuevo nacimiento. Jesús, Nicodemo preguntó: ¿cómo puede hacerse esto? Y mire lo que Jesús le respondió en el versículo 9. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Quién estaba preguntando ahí eso? ¿Quién? ¿Y quién era Nicodemo? ¿Quién era? Un maestro de la ley. Quiere decir que en ese diálogo Jesús dejó a Nicodemo, lo desarmó y le dijo: Nicodemo, a primero de primaria otra vez. Señor, pero es que yo tengo una maestría en Biblia. Señor, yo tengo un doctorado, un postdoc. Señor, soy fariseo y principal entre los fariseos. Eres tu maestro de Israel y no sabes eso, Nicodemo. ¿Sabes qué pasa contigo, Nicodemo? No sabes nada, tienes que volver a empezar. Dios mío.
¿Sabe, hermano? En el versículo 11, versículo 10, leámoslo. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como si a usted y a mí nos dijera: llevas 20 años en el evangelio y no has entendido el evangelio. Llevas 15 años en el evangelio y todavía peleas por esas minucias. Llevas tantos años en el evangelio y te vas a guardar el sábado. Tú no has entendido el evangelio. No consiste en guardar un sábado, consiste en aceptar a Cristo y vivir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo para Cristo. Amén. Amén. Ya no es un día, es lo que yo soy. Pero en el verso 11 Jesús le dijo otra vez: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Hermano, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tú hablas de lo que tú sabes, pero como no sabes, por eso no sabes explicar. Y yo, Jesús, como sé lo que te digo, de eso te hablo. Hermanos, el evangelio hay que conocerlo, hay que entenderlo, pero también hay que predicárselo a la gente. Y yo quiero invitarle en esta mañana, voy a dejar hasta aquí, hermanos. Yo quiero invitarle esta mañana a que usted y yo empecemos a entender más el evangelio. Porque una persona que ha entendido el evangelio, hermano, no habrá que invitarlo a culto. Él ya entendió el evangelio. Una persona que ha entendido el evangelio, él sabe por qué estamos aquí esta mañana. Una persona que ha entendido el evangelio sabe que no vamos a, hermano, yo no puedo impresionar a Dios ni porque ponga $1,000 millones de diezmo en la iglesia. Dios dice: está bien eso está bien. Pero tú no me vas a impresionar porque pongas ahí $1 millón. No, tú no me vas a mover por eso, no te confundas. No es que yo le construyo este edificio y le doy lo que... Eso no va a impresionar a Dios, hermano. Ante Dios cuenta alguien que se haya arrepentido de corazón y que viva el evangelio. Esa persona podrá ofrendar y diezmar y Dios se va a agradar. Pero necesitamos, hermanos, entender el evangelio. Porque a veces nosotros, hermanos, nos estamos quedando creyendo un evangelio que nosotros mismos estamos fabricando y que algunos predicadores nos han fabricado, pero no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo consiste, el día que Jesús dijo allá en Marcos: el tiempo se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Necesitamos entender el evangelio y necesitamos predicar el evangelio. El mundo está en crisis, pero la iglesia está callada. Y no solo pasa aquí, pasa en muchos lugares del mundo. Esta congregación tiene 170 hermanos bautizados, pero muchos de ellos no han entendido todavía. Y otra gran mayoría no comunican el evangelio. Y dos cosas se necesita hacer: entender el evangelio y hablarle a alguien del evangelio. Porque cuando alguien entiende el evangelio, uno más será librado. Uno más será librado. Uno más será rescatado. El mundo está enojado con la guerra que están haciendo allá en Rusia, en Ucrania. Y la gente está enojada y tienen razón, porque están matando personas civiles, desarmadas, están destruyendo hospitales. Pero le quiero decir una noticia hoy. Es verdad que ver esos cadáveres tendidos sobre las vías causa dolor y causa enojo, ¿verdad? Pero hermano y amigo,
la muerte física no es nada. La muerte espiritual no la comparas 1000 veces con esa tragedia que estás viendo. Si alguien se pierde, es la muerte espiritual. Si alguien se pierde, esa muerte tú no podrás describirla y no entenderás la magnitud de esa muerte. Si la muerte física nos está causando temor y lloramos ante la muerte física, cuando muere una persona, cuando fallece un familiar, cuando muere una persona, hermanos, la muerte espiritual de una persona debiera de causarnos dolor, angustia, preocupación, gemido. Debiéramos decir: ¡ay, Dios! Entiende el evangelio, pero predica el evangelio. Yo quiero invitarle a que esté de pie. Yo no conozco su vida, hermano. Usted sí la conoce. Yo quiero preguntarle: ¿has entendido el evangelio? ¿Entiendes el evangelio? Hermano que estás aquí, ¿entiendes el evangelio? ¿Entiendes qué es el evangelio? Amigo, ¿sabes que no tienes otra alternativa sino seguir el evangelio? No hay otra salida, solo la única salida es guardar el evangelio. ¿Habrá alguien aquí que hoy quiera que oremos a su favor? ¿Habrá una persona aquí esta mañana que quiera que oremos por usted hoy? Usted necesita el evangelio. Usted necesita arrepentirse y creer en Jesucristo. Si hay una persona, levante su mano. Vamos a orar a Dios por usted. Vamos a orar a Dios. Hay unas manos levantadas. Mi amigo, mi amiga, necesitas entender el evangelio. Necesitas creer en el evangelio, necesitas seguir a Jesucristo. Es la única solución para tu vida y para el mundo. Vamos a orar por ello. Yo quiero invitar a la iglesia. Vamos a orar. Vamos a invocar el nombre de Jesús por las personas. Amigo, Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no entiendes esto, estás en problemas. Estás en problemas si no entiendes esto. Hermano que está aquí esta mañana, necesitamos entender el evangelio, porque tenemos muchos cristianos que viven el evangelio como no es el evangelio. Y el evangelio es algo diferente. Es nacer de nuevo, hermano. Es vivir para Dios. Es caminar para Dios. Pastor, me equivoqué. Dios te perdona, pero levántate. Pastor, desobedecí. Dios te perdona, pero obedece ya. Pastor, es que tengo debilidad. Mira esa debilidad que la causó y empecemos a trabajar sobre ella. Habla con Dios un momento. Dígale: Señor, perdona mis pecados, ayúdame. Dígale: Señor, perdona mis pecados, ayúdame. Dígale: Señor, perdona mis pecados. Yo vengo hoy a arrepentirme ante ti, Señor. Yo vengo hoy a arrepentirme ante ti, Jesucristo. Perdona mis pecados, Dios. Perdona mis pecados, Dios. Habla con Dios. El problema de tu pecado es muy grave. Mi amigo, el problema de tu pecado es muy grave. Yo no te quiero dar una píldora para decirte tranquilo. No, el problema de tu pecado es muy grave, que el Dios del cielo tuvo que venir a darte la salida. Dios, perdónanos y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Dios. Señor, los amigos que están aquí, ayúdales. Que ellos entiendan, Dios, que no hay salida. Su problema es muy grande, Dios. Su situación es muy crítica, Dios.
pero tú viniste a salvarles y a perdonarles, a traerles la solución a su problema. Dios, ayúdales. Pero Dios, ayúdanos también como iglesia. Ayúdanos, Dios, como iglesia a entender que llevamos años y todavía nos falta comprender el Evangelio. Ayúdame, Dios, ayúdame. Ayúdame a tomar decisiones. Señor, perdónanos, porque a veces vivimos un evangelio diferente. Hemos creado un evangelio paralelo al evangelio de Cristo. A veces nuestra vida, hermanos, es un evangelio paralelo. A veces nuestro vivir es un mensaje y una vida paralela a la que Cristo enseñó. Ayúdame, Dios. Habla con Dios, hermano, habla con Dios esta mañana. Puede ser que tú y yo hemos creado un evangelio paralelo. Podría ser que tú y yo estamos metidos ahí, hermanos, con un evangelio parecido, pero no el de Cristo. Creemos a nuestra manera, vivimos a nuestra manera. Pero qué lindo esta mañana que yo mengue para que Él crezca. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Señor, Te entrego mi voluntad. Señor, A ti, Señor, todo lo que soy. ayúdame, Dios, ayúdame. Todo cuanto tengo. Señor, una iglesia que entienda el evangelio, pero una iglesia que lo comunique también, Dios. El mundo necesita de ti, tu familia, tus hermanos, tus hijos necesitan conocer a Dios. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dele ese aplauso a Jesús esta mañana. Dele ese aplauso a Jesús esta mañana, hermano. Él trajo la solución para el mundo y es el evangelio. Un hermano que lo entiende le alabará y le bendecirá y le glorificará por el evangelio. Oremos dándole gracias a Dios. Amigo, no te demores en empezar el camino de Dios. Tu familia necesita entender el evangelio, y para que ellos lo conozcan, tú tendrás que haberlo entendido también y haber comenzado pronto. Padres que están aquí, padres, madres, a más te demores en entender el evangelio, tu hijo va a crecer lejos del evangelio. Y si tu hijo crece lejos del evangelio porque tú te demoraste, te va a causar dolor, porque habías podido entenderlo antes para que él lo entendiera. Démosle gracias a Dios esta mañana. Señor Jesús, Padre bendito, gracias. La única solución para el mundo es este evangelio, Señor. Un mundo perdido, derrumbado, en crisis, muy fácil de entrar en una tercera guerra mundial. Dios, el problema del mundo es que no te aceptaron a ti, no te creyeron a ti. Pero esta mañana aquí, los que están conmigo, Señor, ayúdales a entender el evangelio.
Los que nos van a escuchar por las redes sociales, ayúdales a entender el Evangelio, Dios. Pero ayúdanos a comunicar el Evangelio. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén.